puede chicos, todo el recibir tiempo. a cualquier persona. Está bien, pero Puede él recibir a era, cualquiera. él era selectivo No, y siempre iba manipulado. No era selectivo. A ver qué dice el padre, lo tenemos el querido padre Matías. Hola padre querido. Hola Tommy, ¿cómo estás? Un Me alegra placer. encontrarte. Bueno, viste que igualmente, querido Mati, viste que nosotros como sociedad de todo hacemos una grieta. Después te voy a meter en ese terreno para que vos nos des tu parecer, porque me parece que tu mirada puede ser la más asertiva. Pero digo, ¿a quién perdió la iglesia hoy? A un gran papa, A ver, me interesa eso, ¿eh? al gran papa que abrió la puerta a un montón de personas que no solamente lo conocieron y lo reconocieron a él como papa, como un nuevo papa que no habían tenido experiencia quizás en el catolicismo, sino también que le abrió la puerta a un montón de gente que había quedado segregada, discriminada, herida, rota por la misma iglesia. Por ejemplo, ¿quién es, Mati? Todos los sectores y personas que por alguna situación en sus vidas, especialmente que tengan que ver con su vida moral, quedaban segregadas, porque la iglesia durante mucho tiempo fue vivida como la secta de aquellos que eran perfectos. Ponele. Sí, claro. Y entonces, toda esa gente, divorciados, ni hablar con todo el tema que tenga que ver con condición de sexualidad, pero también en estratos económicos. La iglesia durante mucho tiempo también fue muy sectaria respecto a las clases sociales, de acuerdo a los ingresos que tenía, siendo que es la institución que más se dedica también a la ayuda de los pobres. Hay un montón de contradicciones que Francisco Abordó, que no es poco, abordó. Sí. Mati, corrió el separador que había y ¿sabes qué le puso Francisco a la iglesia? Coherencia para evitar la hipocresía, que era lo que más odiaba Jesús. La hipocresía. mi querido padre, todo esto que vos enunciás me parece como que describe fielmente lo que decía Mela, un tipo rupturista. Un tipo que fue en demedro de los dogmas y las doctrinas eclesiásticas de toda la vida. ¿Eso lo transforma él en el famoso Papa Negro? No. A ver, porque viste que se habla mucho sobre esa profecía. Francisco no fue contra ningún dogma. Los dogmas de la iglesia son otras cuestiones que tienen que ver con verdades de la fe. La gente a veces pone detrás de la palabra dogma cosas que son inamovibles, pero que tienen que ver con la creencia religiosa. Es bueno que Francisco no haya ido contra los dogmas, porque imagínate que hubiera ido contra el dogma de la Santísima Trinidad, la Eucaristía o la Trinidad de la Virgen María. Entonces, lo que sí Francisco, con lo cual se metió, fue con un modo de vivir y de interpretar ciertas cosas que la iglesia enseña. Está muy bien. Como si esas enseñanzas implicaran dejar afuera a otros de la salvación y del abrazo amoroso de Dios. Eso es lo que hizo síntesis Francisco de mil maneras, y un Francisco que, como los escuchaban ustedes al comienzo, que por ahí dije, ¿de qué me está hablando Tommy? Le voy a tirar la oreja. A ver. ¿Por qué? Porque Francisco... Tíresela, padre, tíresela, porque a veces se corre este muchacho. Sí, Francisco es el mismo que cuando estuvo la ley de matrimonio igualitario, dijo que la ley del matrimonio igualitario era del demonio, una ley del demonio. A ver. ¿Y por qué me gusta esto? Además, me gusta mucho más de Francisco esto, porque siendo papa, podemos ver cómo también él pudo transformar su pensamiento. Terminó abogando por los derechos civiles. Pero, Mati, de una Roma que no tenía derechos para las parejas igualitarias. Es súper interesante el punto que tocás y es sensible, y me apoyo en vos, porque, digo, a ver, tu condición de cura en algún punto te transforma en un exégeta de la realidad. Utilizo este término porque es el término que, digamos, con el cual uno interpreta la Biblia, pero ustedes tienen como esa mirada asertiva que nosotros no tenemos. Mati, querido, eso no es ir en contra de, te lo pregunto positivamente, eso no es ir en contra de un dogma. Digo, no. ¿Y cuál sería la diferencia? Que vuelvo a repetir, cuando hablamos de dogma hablamos de una verdad de la fe. Otra cuestión es lo que tiene que ver con la vida moral de las personas. Francisco, cuando asume como papa, yo creo que realmente hay una transformación en él
De hecho, hasta físicamente, yo te digo, cuando Francisco asumió el papado, estaba como inflado, pero para nosotros esa inflamación tenía que ver con una inflamación del Espíritu Santo. Hoy repasaba algunas fotos. ¿Te acordás de la foto del Papa móvil y la paloma posada en su mano? Sí, claro, sí. Esa es una de las fotos más descriptivas de lo que iba a pasar con Francisco y pasó a lo largo de todo su papado. Un papado lleno del Espíritu Santo que abrió puertas y que él no temió en decir: esto es de esta manera y yo creo que la iglesia tiene que ir por acá. Eso es una valentía que solo el Espíritu Santo le dio, porque él podría haber seguido con lo que veníamos viviendo. Sin embargo, para muchos... ¿Y cuándo se produjo ese cambio, Mati? ¿Cuándo se produce ese cambio? Con el papado. Pero ¿a qué se lo atribuís? Digo, porque cuando uno está en medio de su función, en el devenir de su función, no estás rodeado justamente en la iglesia de gente muy abierta de mente. Me da la sensación, corregime, mi querido padre, sí. ¿Qué lo llevó a él a pegar un cambio tan drástico de 180 grados? Bueno, para mí tiene que ver también con... Vos conoces un poco de la cuestión religiosa, y la conversión que plantea la Biblia. Ajá. Es un cambio de mentalidad. Claro. Antes del corazón es un cambio de mentalidad. Y todos los cristianos estamos en un proceso de conversión constante toda la vida. Sí, siempre y cuando estemos dispuestos. Porque así como dijiste, hay mucha gente cerrada, rígida, intransigente, que no va a cambiar nunca y no se va a transformar, que prefiere respetar que no se come carne el Viernes Santo, pero fuera de su casa o dentro de su casa es un desastre y su vida es un desastre. Pero viven de ese puritanismo que fue el mismo puritanismo que reclamó Jesús y que odiaba a Jesús y lo llamaba hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados y tantas otras cosas. Francisco puso en la actualidad el mismo discurso. Claro. Y eso tiene que ver con un cambio de mentalidad que seguramente también habrá tenido que ver con que él se convirtió de líder de una diócesis y de una república como era cardenal primado de la Argentina a una visión totalmente universal. ¿Por qué ahora nunca era vino? Líder de la iglesia del mundo. Mati, a tu criterio, ¿por qué nunca vino a su amada Argentina el Papa? ¿Qué pasó ahí? Me cuesta un montón comprenderlo eso, pero yo creo que tiene que ver totalmente con una cuestión de elección por cuestión política, de no ensuciarse. Pero voy a esto, más allá de esto, el Papa vivió en Argentina. Yo creo que también conociéndolo, él dijo: voy a ir a lugares donde nunca un Papa estuvo. Es uno de los papas más viajados. Es un Papa que ha dejado cuerpo y alma en su papado. Y esto no lo podemos polarizar con que si vino o no vino a la Argentina. Más allá de lo político, yo creo que tiene que ver con que él quiso ir a lugares donde nunca un Papa había pisado y donde realmente lo necesitaban. Sofi. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Buenas Sofía tardes. Úbeda. ¿Qué crees que deposita la gente en un líder espiritual como era el Papa Francisco? Ante todo, representación, porque muchas veces en los papados la gente no se siente representado, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Cuando Francisco asumió, muchos de nosotros que veníamos abogando y trabajando por una renovación interna de la iglesia, en Francisco encontramos un apoyo y un resguardo en la cúpula que no sentíamos con papas anteriores como Benedicto XVI, que no quiere decir que hubieran estado en contra de esa renovación, pero no era tan presente la decisión de decir: yo quiero una iglesia distinta a lo que venimos viviendo. Eso es interesante y me encanta tenerte a vos porque sos un tipo joven y siempre hablamos en privado y con una cabeza muy, muy abierta. ¿En qué consiste esa renovación? Recién nosotros marcábamos con Pilar Smith que vos entrás a una iglesia aquí en Argentina en términos generales, Mati, en términos generales. Y prácticamente es exiguo, es insuficiente el número de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Como que hay como una tendencia natural de la juventud a no acercarse a la iglesia, a no disfrutar de las homilías, de la palabra, no establecer vínculo con la iglesia de barrio.
¿tiene que ver con esta renovación de la que vos hablas? ¿En qué aspectos debería cambiar la Iglesia? Mira, tiene que ver, pero tiene que ver también con una crisis general que hay, cultural, social y también religiosa de la sociedad, porque también están en crisis la familia, la escuela y tantas otras instituciones. Pero sí tiene que ver con que nuestra propuesta no es interesante y es a destiempo de un joven de hoy. Por eso cuando un joven encuentra una comunidad donde se siente representado, identificado y en empatía con el mensaje, entonces acude, porque no es que no hay jóvenes. Es verdad que no hay una presencia como la ha habido en otros tiempos, pero también eso se debe no solamente a una cuestión meramente eclesial, pero sí es una realidad y es para asumir, y todos lo asumimos, o casi todos, y tratamos de trabajar en esto, decir, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Qué propuesta le voy a ofrecer a un joven? Sí, que sea atractiva, que tenga que ver con sus deseos, sus sueños, sus preguntas, sus miedos, sus ansiedades de este tiempo. Y bueno, hay un montón de esfuerzos también, que sé que no es de todos, pero hay muchos esfuerzos por empatizar con una juventud que tiene otras inquietudes distintas a las de otros tiempos y que muchas veces nos queman los papeles, las inquietudes y la juventud y la realidad, y vamos tratando de acomodarnos y ayornarnos. Creo que el Papa con 88 años nos llevó a la puntera y nos marcó un camino muy claro para decir, abramos la mente y descubramos que hay un camino donde a partir de la palabra de Dios y de la evangelización le demos una respuesta a las personas que necesitan una respuesta de parte de la fe. Por eso te hablaba de la gente rota. Hay mucha gente rota que con perfiles como el mío, que en Instagram nos animamos a hablar de cosas que tenían que ver con lo que los dejó afuera, me dicen, me dan ganas de volver a creer, me dan ganas de volver a la iglesia. El problema es cuando vuelven a la iglesia, con quién se encuentran. Entonces, bueno, también depende mucho de eso, pero bueno, ahí ya es esta. Yo creo que estamos en un tiempo bisagra con Francisco, donde bueno, hay una generación totalmente rígida, cerrada, intransigente, y una generación que queremos una iglesia de puertas abiertas. La frase de Francisco, en la iglesia hay lugar para todos, 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 es suficiente para resumir su papado. Marca un camino. ¿Te puedo dar? Ah, perdón, vas a... Padre, sí. Padre, te pido un dato de color después, sí. Dale. Bueno, hablabas de justamente eso, ¿no? De marcar el camino. Definitivamente fue un papa disruptivo. A mí como católica me dolió que no venga a su país. Siento que le quedó como esa deuda. A la vez no puedo dejar de reconocer que nos acercó un papa humano, ¿no? Como que lo sentí, uno tenía como esta idea más cerca del cielo, de paloma blanca de otros papas, y él más come asado, claro, él come asado, es hincha futbolero de San Lorenzo. En eso, ¿crees que el papa que venga, que ahora te voy a preguntar si tenés algún nombre dando vueltas ahí, va a tomar algún lineamiento de esto? O sea, ¿va a marcar también un poquito a partir del legado de Francisco, o crees que la iglesia tiene que ir por otro lado? No, la iglesia no va a poder parar lo que Francisco arrancó. Esto a la gente también hay que contárselo. No es que acá es como un presidente que viene y borra de un plumazo todo lo que el otro hizo. Claro. Cuando un papa enseña, cuando un papa saca un documento, ese documento no puede ser anulado. Ese documento es tomado como enseñanza de la iglesia a partir del papa, que en enseñanza de doctrina de la fe es infalible. Después podés estar de acuerdo o no con su forma de expresarse, tan sencilla, y quizás el papa que venga no diga no tengan cara de vinagre y digan no vivan serios, y va a ser lo mismo, nada más que la forma de Francisco fue la que nosotros como argentinos también nos hizo sentir tan en casa con un papa que te habla tan sencillamente. Entonces, la obra del papa no la va a poder parar nadie, por más que venga un papa que sea más serio, lo que sea. Lo que el papa comenzó, además de que ha sido un gran estratega eclesialmente, y está muy bien que así haya sido, porque fue eligiendo las personas que estuvieron cerca de él, las personas que iban en lugares estratégicos en la iglesia, las fue eligiendo él. Es un papa que nombró muchísimos cardenales en este último tiempo, hasta incluso desde su internación siguió haciendo nombramientos. Francisco de alguna manera
ya preveía su final. Sí. Y no solamente sorprende con esto, sino que también deja impávidos a todos, organizando hasta incluso cómo quiere su funeral y cómo quiere sencillamente todo lo que tiene que ver con su post-mortem, que no tiene nada que ver con privilegios, ni con cajones en alto, ni con lujos, con cosas totalmente sencillas como cualquier otro mortal de este mundo. Mi querido padre Mati, te abrazo, gracias por tu tiempo, siempre es hermoso escucharte. Bueno, gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Igualmente. Y le invito a la gente a que se sume en redes sociales, @padre.matías. Allí va a encontrar muchos mensajes que tienen que ver con una iglesia que queremos renovada y que tiene la puerta abierta a todos. Todos. Qué lindo. Espero algún día vos acá. Qué lindo lo que decís, @padre.matías, un tipo que hace mucho por la iglesia. Beso enorme, mi querido Mati. Gracias. Un placer tenerte. Bueno, muchos famosos que han pasado durante estas